Juana se levantaba cada mañana con una sensación de vacío creciente, como si la ciudad misma estuviera drenando poco a poco su energía vital. Caminaba por las calles de concreto, inmersa en el ruido de una urbe que nunca descansaba, rodeada de rostros grises que parecían no tener alma. A su alrededor, la gente se movía como autómatas, sumidos en una rutina agotadora que los hacía desaparecer entre las sombras. A veces pensaba que ya ni siquiera eran personas, solo piezas intercambiables dentro de un sistema que no comprendían ni controlaban. Había estudiado, se había esforzado, había sacrificado noches enteras frente a libros, con la esperanza de un futuro mejor. Dejó su pueblo natal para perseguir un sueño que ahora parecía más una pesadilla. Juana lo había dado todo, pero la realidad era mucho más oscura de lo que imaginaba. En sus trabajos nunca fue más que una pieza en el engranaje, una más entre miles. Y ahora, la búsqueda de empleo se había vuelto una batalla diaria en un mercado laboral saturado y cruel. Mientras caminaba hacia una nueva entrevista, su mente vagaba, recordando las injusticias de sus antiguos empleos. En uno, la explotaban con jornadas interminables. Le decían que debía estar agradecida por el trabajo, que muchos no tenían la misma suerte. La hacían sentir culpable por su propio cansancio, por su cuerpo desgastado. Cada día se sentía más pequeña, más insignificante. Y luego vino el segundo empleo, el cual terminó de manera abrupta, no por su desempeño, sino por decisiones que venían desde las oficinas más altas, decisiones que no entendía, y sentía sensaciones incómodas en todo su cuerpo. Sacho, el jefe máximo, era un nombre que resonaba en los pasillos de todas las empresas en las que había trabajado. Nunca lo había visto en persona, pero su sombra parecía proyectarse sobre todos ellos. Era originario del sur de Asia y manejaba las empresas como si fueran simples juguetes en sus manos. A sus empleados los veía como números, piezas de un juego mucho más grande del que Juana ni siquiera era consciente. Nadie entendía realmente sus motivos, pero todos temían sus decisiones, y esas decisiones siempre implicaban recortes, despidos, ajustes. La empresa en la que Juana había trabajado fue víctima de una de esas decisiones. 3/4 partes del personal, despedido sin previo aviso. Salvia, su jefa directa, ejecutó la orden sin pestañear. Salvia, otra pieza en el engranaje. Fingía ser amable, una figura cercana y comprensiva, pero detrás de esa fachada se escondía una mujer despiadada, una persona que había aceptado ser el brazo ejecutor de Sacho. Solo le importaba el dinero, solo quería cumplir con lo que le exigían los de arriba, sin cuestionar, sin resistir. Salvia no intentó salvar a nadie, no habló en nombre de sus empleados, porque para ella, ellos no eran más que obstáculos en su propio camino hacia la seguridad económica de su familia. El aire de la ciudad era espeso, y Juana sentía que le costaba respirar. Había algo en su entorno, algo que no podía explicar. Las luces de las oficinas parpadeaban de manera inquietante, y los carteles publicitarios proyectaban mensajes subliminales que parecían hablarle directamente. Sé más productiva. No te detengas. Solo el éxito importa. Era como si alguien estuviera manipulando su entorno, controlando sus pensamientos, empujándola a seguir adelante, aunque su cuerpo y mente clamaran por descanso. A medida que pasaban los días, la tensión emocional crecía dentro de Juana. La búsqueda de empleo era una lucha agotadora. Cada rechazo era una herida más profunda en su espíritu. Cada entrevista una montaña imposible de escalar. Sentía que su energía se desvanecía lentamente, como si el sistema mismo la estuviera consumiendo. No podía comprar una casa, ni siquiera un auto, aunque su salario anterior había sido superior a la media. Los precios seguían subiendo. Las oportunidades se hacían cada vez más escasas, y Juana veía cómo los ricos se enriquecían aún más. Era imposible no notar la incoherencia. Los que más tenían, los que controlaban el sistema, seguían quejándose de no ganar lo suficiente,
de que las ganancias no eran suficientes para satisfacer sus deseos insaciables. Mientras tanto, aquellos como Juana, que se desgastaban día tras día en trabajos inhumanos, no podían permitirse el lujo de soñar con una vida mejor. El sistema estaba diseñado para que los de abajo nunca pudieran subir y los de arriba nunca dejaran de acumular. Cada vez que recibía un correo de rechazo, su desesperación aumentaba. Las palabras eran frías y calculadas, escritas por máquinas que no sentían ni entendían lo que significaba perder una oportunidad. Juana comenzó a cuestionarse si realmente existía un futuro para ella. Parecía que el mundo había sido diseñado por una élite invisible, una entidad poderosa que movía los hilos del destino de millones, jugando con las vidas de personas como ella. La batalla interna de Juana se intensificaba. Intentaba resistir, mantenerse firme, pero su mente se desmoronaba lentamente bajo la presión. Comenzó a tener pesadillas, sueños en los que era arrastrada por corrientes invisibles que la llevaban hacia un vacío oscuro. En esos sueños veía a Sacho y a Salvia, observándola desde las sombras, sus rostros deformados por una malicia insondable. Era como si ellos fueran los titiriteros de una obra macabra y ella no fuera más que una marioneta rota. Una noche, mientras revisaba su correo en busca de nuevas oportunidades, algo extraño sucedió. La pantalla de su computadora se llenó de números y gráficos, cifras que mostraban las ganancias de los inversionistas y las pérdidas que justificaban los despidos. En medio de esos datos vio su nombre, Juana, y junto a él una cifra que representaba su valor para la empresa, un número que determinaba si era digna de seguir siendo parte del engranaje. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las luces de su departamento parpadearon violentamente y Juana sintió que algo oscuro la observaba desde las sombras. El sistema había ganado y ella lo sabía. Ya no había escape, solo resignación. No era más que una pieza en un juego mucho más grande, una pieza que se había desgastado hasta ser reemplazable. El ciclo continuaría, pero no para ella, y mientras la ciudad seguía moviéndose, Juana se desvanecía lentamente en la oscuridad, consumida por el sistema, por la élite invisible que controlaba todo desde las sombras. Juana se quedó en la penumbra, con la mirada perdida en el parpadeo constante de su computadora. Los números en la pantalla dejaron de tener sentido, como si solo fueran reflejos vacíos de una realidad que nunca había controlado. Sentía su cuerpo agotado, su mente quebrada. Todo se había vuelto una rutina, un ciclo del que no podía escapar, pero al que tampoco podía aferrarse. En un último suspiro, pensó en las decisiones que la habían traído hasta aquí, en los sacrificios que hizo, en las promesas rotas de éxito y en las voces que repetían que solo había una manera de vivir. Había seguido las reglas, había jugado el juego, pero el tablero siempre estuvo inclinado. Ahora lo entendía. Afuera, la ciudad continuaba su marcha imparable. Los edificios seguían elevándose. Los ejecutivos celebraban sus ganancias. Y los que habían caído en el camino se convertían en recuerdos olvidados. Pero Juana, en su último instante de claridad, se dio cuenta de algo que siempre había estado allí, oculto en las sombras. Y entonces la oscuridad la envolvió por completo, dejándola en silencio, mientras el engranaje seguía girando. A veces, la verdadera prisión no es la que te imponen, sino la que construyes al seguir las reglas sin cuestionarlas. ¿Cuántas veces has sentido que eres solo un número en un sistema que no te valora? ¿Hasta dónde crees que llegarán estas decisiones antes de que sea demasiado tarde?